La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca. Tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother? Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machángara y Norcay nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a Derechos Urbanos en Voces Azuayas de este día viernes 18 de diciembre. Estamos ya llegando a la finalización del año, un año conflictivo, que continuamos en este mundo de la pandemia donde tenemos que tomar muchos recaudos. La vida ha cambiado tremendamente. Estamos saludando a Fernando Vega. Fernando, buenos días, ¿cómo estás? Estás ahí está. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Sigue el micrófono, Fernando. Buenos días. Sí, puedes activar el micrófono. Ahí. Buenos días, Fernando. Está activado. Bien, ahí está bien. Buenos días, Fernando. Pues muy buenos días a todos. Hoy hemos escogido como tema del programa un tema que a mí me ha llenado de mucha alegría, y es que el dictamen de la Corte Constitucional o de la justicia sobre esta disputa de la custodia compartida de los hijos, ¿no? Entre los papás y las mamás. Esta es una situación que ha hecho sufrir a mucha gente y que ha venido siendo causa de enfrentar el problema de la custodia de los hijos con criterios un poco sesgados por los temas de género y también, obviamente, por los intereses económicos que se juegan, desgraciadamente, en la manutención de los hijos, ¿no? Muchas veces ha sido utilizado como un espacio de venganza, como un espacio pero creo que por fin se va haciendo la claridad y está emergiendo con fuerza el derecho y el interés fundamental de los hijos. Es decir, estos problemas que deben ser tratados realmente con contenido humano y no simplemente con el frío contenido jurídico de los derechos, entre comillas, donde todos creen tener el derecho sobre los otros. Entonces me parece a mí que este programa va a ser muy interesante. Hemos invitado para ello al doctor Carlos Poveda, constitucionalista, y luego el doctor Fernando Mora. Cuando yo intervengo me pone el editorial, no. Y a Lluvia Mora, que como padre e hijo han trabajado unidos como activistas en favor de esta tesis de la custodia compartida de los hijos. Bienvenidos, un saludo cordial desde el programa a todos ustedes, sabiendo que este programa va a ser de mucho interés para mucha gente, porque hay mucha gente involucrada en la problemática. Bueno, vamos a comenzar saludando primero con una introducción tanto con Carlos como nuestros invitados Liuba y Fernando Mora. Carlos, buenos días, un saludo cordial y bienvenido al programa Derechos Urbanos. Muchas gracias, César, un cordial y afectuoso saludo
a Fernando, a Liuba, Fernando Mora. Qué gusto conocerles y también saber de su activismo. César, igualmente, qué gusto compartir estos espacios con ustedes y para realizar este pequeño diálogo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Fernando Mora, un saludo inicial de ti y de Liuba para comenzar y centrarnos en el tema de esta mañana. Buenos días, Fernando Mora y Liuba. Buenos días, qué agradable estar con todos ustedes y más aún en un tema tan delicado y a la vez tan esperanzador y lleno de alegría para los niños y niñas que van a tener un futuro mejor, van a tener una esperanza mejor. Un saludo, Fernando, Carlos, César. Muchas gracias por invitarnos. Qué alegría estar aquí. Igualmente un saludo a todos. Es realmente muy bonito estar aquí como una niña y en estos temas que nos conciernen muchísimo y nos van a afectar muchísimo también. Gracias, amigos queridos. Vamos a dar lectura, como es costumbre, en el programa de Voces Azuayas y Derechos Urbanos de un editorial que hemos preparado para la fecha. Declaración de inconstitucional de la tenencia monoparental materna. Históricamente, en el sistema patriarcal, la crianza de las y los niños se ha impuesto a la madre la obligación de asumir el rol de cuidadora. Repito, se ha impuesto a la madre la obligación de asumir el rol de cuidadora. En virtud de esto, se podría explicar que el 92% de los casos de tenencia se asignan a la madre. Con ello, se perpetúan los roles de género bajo el supuesto de que las mujeres deben criar al hijo, mientras que los hombres deben proveer en el hogar. El ingreso al ámbito laboral de las mujeres, sumado a los logros de la lucha feminista por la equidad de género y el desarrollo de las nuevas masculinidades que hacen que los hombres asuman también los roles de cuidado de sus hijos e hijas, y sobre todo el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Reitero, sobre todo el interés superior de niños, niñas y adolescentes, que es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por encima de cualquier otra consideración e interés, han generado una decisión de la Corte Constitucional que viene a precautelar la igualdad de derechos y obligaciones de las madres y los padres, que se traduce en la corresponsabilidad en el cuidado y desarrollo de las y los hijos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 44, reconoce la importancia de proteger y velar por la vigencia del principio del interés superior de niños, niñas y adolescentes, que no es una condición, sino la base sobre la que se decide los derechos de los niños, niños y adolescentes. En otras palabras, debe ser la regla por la que se encarga, la ley concede automáticamente la responsabilidad parental a uno de los progenitores. El artículo 69, numeral 1 y 5 de la Constitución de la República, manda que se promueva la maternidad y paternidad responsables. La madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo, para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. Asimismo, establece que el encargo de la tenencia no puede estar subordinado a un criterio único, como el sexo de los progenitores, menos aún en detrimento de la protección del interés superior de niños, niñas y adolescentes. Al contrario, se debe evaluar caso por caso cuál sería la mejor opción para los niños, niños y adolescentes. Y en caso de conflicto de derechos, los derechos de los menores prevalecerán sobre los derechos de sus progenitores. La Corte Constitucional advierte
que el mantenimiento de vínculos familiares es un derecho fundamental de niños, niños y adolescentes. En el caso concreto, por tanto, la norma impugnada considera que dista de establecer como regla o como criterio principal el interés del superior de los niños al momento de encargar la tenencia, y al declarar la inconstitucionalidad del numeral 2 y 4 del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el deber de separar de ellos por cualquier motivo para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos. Asimismo, establece el encargo de la tenencia no puede estar subordinado. Estamos con un pequeño desfase. Regresamos a la misma. Bueno, en definitiva, amigas y amigos, con este editorial lo que estamos diciendo es que la tenencia ya dejó de ser una prerrogativa exclusiva de la madre con los menores de 12 años, y por tanto ahora será un equipo técnico y la decisión final de los jueces y juezas que determinen quién puede, a quién se le debe adjudicar la tenencia. Y esto abre también las posibilidades ya de la custodia compartida, aunque no sea precisamente una regla específica para la custodia compartida, pero el hecho de eximir y eliminar la posibilidad de la tenencia monoparental en la madre, dando la posibilidad de equilibrar los derechos con los padres, abre también la situación de la custodia compartida. Para analizar, inicialmente conversaremos con Carlos. ¿Cuál es tu visión jurídica, Carlos, sobre esta decisión de la Corte Constitucional? Bueno, yo voy a empezar diciendo que la Constitución es fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Aristóteles hablaba de la Constitución con K, y es precisamente el reflejo de lo que somos. Y esta situación tiene mucho que ver porque muchas de las leyes en su debido momento construyeron este tipo de estereotipos. Y básicamente tiene que compatibilizar con los nuevos roles y la nueva estructura constitucional, que ya no es tan nueva tampoco. Pero que en definitiva esta sentencia nos hace constitucionalizar lo ordinario. La Corte Constitucional de Colombia, que es casi la guía que toma la Corte Constitucional del Ecuador, casi exige y sigue los mismos andariveles, inclusive en esta sentencia analiza sobre los test de razonabilidad. Decía eso, que hay que constitucionalizar lo ordinario. Puede ser eso en las relaciones de equidad entre padres e hijos, y que en definitiva en estos momentos ya tienen unos roles diferentes, y yo ampliaría inclusive un criterio más. Se habla de padre y de madre, pero nuestras familias y la realidad muchas veces superan papá y mamá, son familias ampliadas. Me llamó mucho la atención inclusive el colectivo de abuelos con respecto a sus nietos. Esas son las familias ampliadas. Hay hermanos que cuidan de sus otros hermanos. Y evidentemente esa es la realidad de la familia ecuatoriana. O sea, ya hemos superado aquellos roles que exclusivamente otorgaba el Código de la Niñez y Adolescencia, que obviamente data mucho más antes que la Constitución del 2008 y que era un desfase constitucional en cuanto a esta preferencia materna. Y lo que de pronto podrían inclusive anticipar es que se esperó mucho tiempo, casi 6 años, porque se presentó en el año 2015. Y me consta que ha habido una lucha constante, incansable, hasta con prejuicios. Que ese tipo de prejuicios y de confrontaciones se visibiliza en la propia sentencia. No sé si leyeron el voto concurrente de Ramiro Ávila, que es un tema que vislumbra inclusive y hace mención a lo que podría pasar con la inconstitucionalidad del 106, 2 y 4, que él advierte, inclusive esta sentencia,
podría acarrear violencia del hombre hacia la mujer. Él inclusive manifiesta al inicio que no estuvo de acuerdo en la inconstitucionalidad, pero que luego él cambia de idea y hace un voto concurrente, pero que advierte los riesgos. Ese pensamiento de Ramiro, mi criterio es que eminentemente es un tema adultocéntrico, de confrontación hombre-mujer, cuando creo que la discusión es esencial, el interés superior del niño. Me parece a mí que inclusive, y siguiendo la Corte Constitucional, no sé si te recuerdan, había un jurista, Carlos Gaviria Díaz. Él fue candidato a la presidencia por Polo Democrático en Colombia. Uno de los mejores filósofos y juristas de Colombia, integró la primera Corte Constitucional. Él nos hablaba sobre la situación de educación, formación y adiestramiento del niño. Algo topa Ramiro en ese tema, Ramiro Ávila. Hubiera sido interesante que la Corte también nos dé luces sobre lo que es la educación, sobre lo que es la formación y lo que conocemos también como adiestramiento. Pero también topa un tema interesante, el lenguaje. Te digo como abogado y como ser humano, cuando acudimos a esferas de niñez y adolescencia, lo mínimo que podríamos esperar es una conversación razonable y racional. Y no la tenemos. Es una confrontación y es una situación llena de ritualidades que terminan inclusive en agresiones, no solo verbales, sino físicas. Es casi lo típico. Y esto siempre se recurre, yo creo que ahora es menester, al menos con esta sentencia, que empecemos desde ese aspecto. Ávila lo dice así, el lenguaje confrontativo, el lenguaje coloquial, el lenguaje formal, cuando estamos precisamente analizando una posición de un niño o de una niña. ¿Por qué confrontación? Si queremos el bienestar papá y mamá, debemos superar ese tipo de conflictos y tornar en discusiones adultocéntricas. Yo creo que ese es uno de los retos más importantes también de la sentencia, pero que todavía es una tarea inacabada, porque la sentencia no es que soluciona las situaciones sociales, no es que con esto ya hay una panacea en la familia, cuidado, porque puede haber del uno y del otro lado situaciones que ya se puede advertir. ¿Se ha dado un paso gigante? Sí, yo creo que es muy importante establecer, pero que lamentablemente, y con esto en esta parte concluyo, coincido de que el sistema es patriarcal, pero aquí tenemos una situación. La confrontación de género nos está obligando a que exista más legislación de género. Y te pongo un ejemplo. Femicidio, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando un hombre también puede afectar su integridad de vida en un tema de violencia intrafamiliar? Ese tema no está legislado. Y es uno de los problemas que tenemos, porque violencia intrafamiliar también puede suceder con los hombres. Por lo tanto, esta sentencia da un paso profundamente grande, pero creo yo que esto, más allá de confrontarnos, debe hacernos entender, ya lo dijiste caso por caso, pero que el interés superior del niño está por encima de una discusión adultocéntrica y que creo yo que la Corte Constitucional pudo haber hecho mejor, pero lo hizo, está bien, pero en esa situación de equidad y en la situación también de que la familia no solamente es papá y mamá, también es familia ampliada de abuelos y hermanos. Gracias, Carlos. Sí, hay una situación interesante. Se habla de que esto puede generar conflictos. Yo creo que los conflictos estaban dados y de pronto la posibilidad de que se establezca el derecho monoparental en la madre para la tenencia, esto también generaba conflictos. Porque esto podía, si bien en algunos casos merecidas la situación de que esté con la madre, pero por otro lado, este era un instrumento que en muchas oportunidades era mal utilizado. Algo que me ha llevado la atención en el voto salvado también es un lavado de manos, especialmente de la doctora Corral, es un lavado de manos porque dice que el artículo 106 no se refiere a la tenencia, sino simplemente a la patria potestad, por tanto que no era congruente. O sea, es un lavado de manos porque ella conoce bien que el iura novi curia le permite a los jueces hacer lo que tienen que hacer en materia de derechos. Liuba y Fernando. Fernando, ¿cuál es tu visión? Comenzamos contigo como padre y también con Liuba,
para ver cómo ustedes han recibido esta situación de la sentencia que ha dado la Corte Constitucional. Muchas gracias. Yo quisiera pasarle a Liuba la palabra, después conversaré un poquito yo. Sí, yo primeramente quería agradecer a César por haberme invitado y felicitarle, ya que como justamente Carlos indicó, en estos temas se está dando un adultocentrismo gigantesco. Pero antes de hablar sobre eso, voy a dar un poco de historia sobre un grupo muy chiquito, muy pequeño de 7, 10 personas, no pasa de eso, que son los Dotted Angels, que fue un grupo que comenzó a luchar por mis derechos cuando yo me encontraba en un proceso judicial y también por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, y por un no al maltrato infantil y por una igualdad constitucional. Aquí tengo los documentos sobre que el 7 de julio del 2015, este grupo en el que estaba mi papi, el doctor Fernando Mora, y la licenciada Patricia Torres, que fue una amiga, una compañera que le ayudó muchísimo y le apoyó todo este tiempo. Entonces, especialmente ellos dos, enviaron este proyecto de propuestas y de reformas justamente a la Asamblea en el 2015. En el que está muy, muy bien sustentado y es algo extenso, pero les voy a leer las partes que son muy importantes. Pedir la tenencia es un derecho tanto de la madre como del padre. La tenencia exclusiva y de preferencia a la madre, incluyendo lo que expresa el Código de la Niñez y Adolescencia, donde dicha normativa es una gran falencia, ya que perpetúa la discriminación contra el padre, la que resulta inconstitucional, por contrariar el principio de igualdad ante la Constitución y ley, y una excepción en la materia de derecho comparado. Esto es algo muy bien detallado aquí y es lo que ahora ya es inconstitucional. Este grupo siempre estuvo desde el 2015 ya luchando por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, con respecto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, este es un punto de vital importancia, ya que justamente en la sentencia que se dio de la Corte Constitucional nos indica, les voy a leer rápidamente para que se note la falta de la opinión, la consulta, el escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Indica disponer que la Defensoría del Pueblo, contando con la participación activa de las organizaciones sociales y de manera coordinada con los distintos organismos estatales, en el plazo de máximo de 90 días contados, prepare un informe que considere parámetros para otorgar la tenencia de niños, niñas y adolescentes. Pero aquí podemos ver que no contempla para nada la participación de los niños, niñas y adolescentes, como lo indica el artículo 14 de la Convención de los Derechos del Niño. Aquí no se contempla. También, donde indica disponer que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 12 meses contados, continúe el debate del proyecto del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes respecto a lo relacionado con el encargo de la tenencia, siguiendo los parámetros establecidos en el párrafo 249. Aquí no especifica ni recomienda la participación de niños, niñas y adolescentes en estos cambios, por lo que se nota que aquí solo vemos a padres, madres, abogados y personas adultas hablando sobre un tema que es esencial en la vida de los niños, niñas y adolescentes, ya que ellos son los sujetos de derecho de esta ley. Gracias. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte comercial, luego pediríamos que intervenga Fernando Mora también y continuaremos con el programa. Regresamos luego de un corte comercial.
La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca, tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. Fernando Mora, ¿cuál es tu visión luego de la intervención de Fernando Vega? Hola, Prisi. Fernando Mora, por favor. Sí, gracias a todos por esta invitación sobre un tema tan importante, trascendental y sobre todo que conlleva la vida, la existencia de los niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de la vida de estos niños, de estas personas, de estos sujetos de derecho. Es muy importante y estamos muy alegres y contentos por esta sentencia de que promueve la igualdad y quita esa interna discriminación que hubo hacia al hombre. Eso es un paso trascendental que debía darse hace muchos años porque en esta falta de que hubo de tomar a tiempo esta decisión, miles de niños, niñas y adolescentes quedaron marginados y quedaron con una vida complicada, con una vida que estuvieron sujetos a tener unos procesos judiciales en los que ellos fueron victimizados prácticamente, porque eso no se habla de la victimización también del niño, niña y adolescente. Ahora nos queda un reto, es el inicio, el reto que nos queda es el establecer las normas para la tenencia, y va a ser un trabajo arduo, conciso, complejo, pero esperanzador. Todo esto es normal que se dé. Y en eso vamos a tener que trabajar muchísimo, tanto lo que corresponde al aspecto judicial como también al aspecto de la participación ciudadana. Es indispensable incorporando a los niños. Como ya lo decía Liuba, los niños son sujetos de derecho, pero a veces se observa que en estas decisiones y trabajos judiciales siguen siendo considerados como objetos de derecho. Es decir, hemos visto que los padres y madres discuten, promueven esta cuestión de la tenencia, pero se olvidan de los niños. Los niños no se toman en cuenta. Yo voy a pedir la tenencia, dice el padre. No, yo voy a pedir la tenencia, dice la madre. Sí, y el niño. Y la opinión del niño, que va a ser importante y crucial, constitucional y derecho humano, de los niños va a tener que contar mucho, pero protegiéndolos bien, porque nos estamos yendo a enfrentar algunas circunstancias. Habrá padres, madres y familias, incluyendo la familia ampliada, que tomarán decisiones correctas basadas en el amor y en el interés superior del niño, pero otros no lo sabrá, y ese niño va a quedar sujeto a las manipulaciones de ambas partes, y eso va a tener que protegerse y trabajarse en eso, por una parte. Luego hay que trabajar también bastante en que se le escuche al niño, y que se le escuche correctamente. Eso es indispensable, prioritario, y es lo que no estamos viendo. César, por eso yo te agradezco muchísimo, porque has sido la persona que ha tomado en cuenta la presencia de un niño, niña, adolescente, la presencia en este caso de una niña. Qué importante, porque estamos viendo cantidad de reuniones que existen, pero solamente están juristas, personas adultas. Nosotros debemos guiar, el niño es la luz que va a guiar las decisiones del juez, es la luz que va a guiar las decisiones de los padres o de la familia ampliada que esté involucrada. Y tener un cuidado que vamos a ver, que la sed de justicia no se confunda con sed de venganza. Tenemos que hablar de las pasiones humanas también. Eso es lo que quería aportarles y decirles que estamos contentísimos, que esta larga lucha que se llevó y que la sentencia, quiero indicar que si bien es cierto, llevaron ciertos abogados muy correctamente y loable, pero es la sumatoria de la lucha de muchos padres, madres incluidas, familias ampliadas, e incluso de aquellos padres que no opinaron ni dijeron nada porque tenían recelo o miedo a expresarse. El silencio de esas voces que han tenido sufrimiento y que no han podido decir nada. La sumatoria de eso se ha condensado en el principio de esta sentencia,
que esto está indicando que para los niños, niñas y adolescentes hay la esperanza de un mundo mejor en estas circunstancias. Gracias. Fernando Vega. Sí, sí, he estado muy atento a las expresiones del doctor Poveda como de la familia Mora, y estoy muy contento por ello, y me permite expresar quizá por primera vez esta idea que está profundamente arraigada en mí. Creo que estamos, digamos, en esta transición civilizatoria, entre una transición civilizatoria dominada por el patriarcado, pero que no termina de abrir sin hacer a otra civilización más integradora, en la cual no sea un matriarcado, la sustitución del patriarcado, sino que sea una solución integradora, sobre todo donde la familia vaya más allá de los derechos de del padre y de la madre, y realmente se conviertan en derechos de los niños y en derechos de toda la colectividad familiar. Yo veo en mi entorno familiar cómo ha cambiado todo. Tengo sobrinos, nietos, todo tipo de niños que se ven enfrentados a convivir con una familia súper ampliada, porque sus padres se han casado más de 2 veces, donde tienen una multitud de abuelos, de tíos nuevos, etcétera. Es realmente una cosa increíble, y hay que ver cómo los niños, si se les deja, generan una gran capacidad de sociabilidad y de convivencia con todos. ¿Qué es lo que viene a perturbar esta natural convivencia, a vivir en manada? Porque somos así, pues, los seres humanos sociables, ¿no? Son, como lo ha dicho muy bien Mora, las codicias, las pasiones, los resentimientos, los prejuicios de los mayores implicados en el conflicto emotivo de un matrimonio fracasado, ¿verdad? Y entonces son esas miserias que acompañan el fracaso de una relación amorosa, que porque como somos así los seres humanos, pues se vuelven patrimoniales, es decir, rencores patrimoniales, bandos patrimoniales, y así se producen en las familias los que apoyan al uno en contra del otro, de los amigos y vecinos que apoyan al uno en contra del otro. Y para quien va a lograr entonces la custodia es aquel que mayor hinchada tiene, ¿no es cierto? El que mayor influjo tiene, y muchas veces precisamente quienes más hinchada tienen, quien mayor influjo tiene, son los más peligrosos porque tienen más poder. Y entonces resulta que se considera que se está haciendo justicia cuando se le entrega a una persona concreta la custodia del niño en detrimento del otro bando. Entonces no se ha solucionado nada. Y ahí es donde los niños también se pervierten, porque los niños les obligan a los niños a tomar partido, fuerzan a los niños incluso a mentir, a aceptar mentiras como verdades, y sobre todo a mantener que el otro es el enemigo, el otro progenitor es el enemigo, ¿no? Entonces a mí me parece que ha llegado la hora, y lo voy a decir con todas sus letras, puede ser que alguien me cuelgue por esto, ha llegado la hora de superar la dialéctica de género como criterio fundamental para la resolución de los problemas de los derechos de los niños. La dialéctica de género es una dialéctica confrontativa, es una dialéctica de guerra, de conflicto, no es una dialéctica de integración y de superación. A mí me parece que tenemos que pensar en otra dialéctica integradora de la emoción, de la ternura, de la libertad, de la alegría, de la paz. Al fin y al cabo, esto requiere la capacitación, la formación de una nueva cultura en que hombres y mujeres nos relacionemos de otra manera. Yo voy a terminar con una anécdota. Recuerdo que
Una vez visité Italia con otras personas y estuvimos en una comida donde estaban comiendo juntos dos parejas. Ambos eran divorciados y cada uno estaba con su otra pareja y se llevaban muy bien. Y los compañeros ecuatorianos estaban muy sorprendidos de que dos parejas que tenían a sus nuevas mujeres ahí pudieran comer juntos con alegría y los hijos muy bien, todos ahí alrededor de la mesa. Y entonces uno de los ecuatorianos preguntó, ¿y cómo la hacen ustedes para vivir en paz? Y los italianos respondieron, siamo civili, somos civilizados. Es decir, a veces pensamos que mantener estas fidelidades rencorosas, ¿no? Esto de defender el amor y de defender, eres mío, eres mía, te fui, bueno, es decir, el pasillo, acabamos de establecer el pasillo como patrimonio nacional. Creo que hay que superar la lógica del pasillo para poder dar espacio a una convivencia amorosa, de libertad, donde los niños que pueden aceptar que los adultos somos unos pendejos, que podemos hacer barbaridades y podemos haber arruinado nuestra vida, no tenemos ningún derecho para obligarles y condicionarles a ellos también a iniciar una vida con un hándicap y con un trauma tan grande heredado de sus padres. Yo creo que necesitamos por eso una brisa fresca, que la veo yo muy presente en el rostro de Liuba, ¿no es cierto? Y en su forma de expresarse hoy ante nosotros. Bienvenida, Liuba, me parece que eres esperanza de esa nueva civilización que tenemos que construir. Fernando, Carlos Poveda, yo quisiera que tú nos orientes ahora las posibilidades ciertas de que esto se concrete en la práctica, porque, a ver, yo tengo una experiencia que voy muy rápidamente a decir. Alguna vez defendía profesionalmente a un amigo, y el informe técnico que daba la psicóloga, que evidentemente era un informe totalmente sesgado, falseaba la verdad para favorecer en ese caso a la madre. Y esta situación es, claro, ese momento el padre se exasperó porque él nunca había dicho una situación así. Yo creo que se tiene que tomar salvaguardas para que tampoco haya estos sesgos en la práctica profesional cuando se supere también esta situación de querer atacar al otro. Lo que aquí tienen que demostrar cada uno de los padres y madres es que son capaces por sí solos del cuidado de los hijos, no atacar a los otros, sino más bien demostrar que sí somos capaces de cuidar a los hijos. Carlos. Disculpa, César, solo quería decir algo muy puntual e importante, que es basado en mi experiencia de 5 años de procesos por la tenencia, en el cual se ve en estas cosas que yo tuve que pasar, la nocividad de la preferencia materna y de la dialéctica de género. Entonces voy a dar 2 situaciones muy puntuales. La primera fue que en un juicio, en una audiencia del juicio de tenencia, la jueza que estaba allí, antes de comenzar la grabación obligatoria de toda la audiencia, indicó que para ella los niños, niñas y adolescentes tenían que vivir y estar con la madre, y mucho más si son niñas. Y allí comenzó la grabación. Lo que esto indica la gravedad de la preferencia materna en este artículo que ya no está, por suerte. Y eso me hace muy feliz. También, otra situación que yo pasé fue cuando una jueza en una audiencia, yo tenía como 4 o 5 años, y ella terminó diciéndome que si yo no volvía con mi madre, ella iba a meter a mi padre en la cárcel. Y esto es una grave falta, una nocividad, como ya lo decía, de la preferencia materna, que son cosas
muy, muy graves que se daban, pero ahora estoy muy feliz de que con esta sentencia de la Corte Constitucional ya no se vuelvan a dar. Eso era todo. Carlos, ¿cuáles son las salvaguardas que tenemos que tener en cuenta para que no se dé lo que acaba de decir Liuba? ¿Cuál es tu visión? Mira, Liuba, yo primero quiero felicitarte. Tu profundidad y transparencia es un bálsamo en este escenario. Y por un momento, mientras tú hablabas en la intervención que antecedió, me llegó un poco al escenario judicial, al escenario legislativo y de Corte Constitucional. Desconozco si en Corte Constitucional ustedes pudieron hablar. Porque es verdad, este diálogo, ya lo dijo tu padre, generalmente es de juristas y personas exógenas que desconocemos a veces la realidad o a veces nos prejuzgamos. Los jueces y juezas tienen prejuicios, no es que sean inocuos o impolutos en su pensamiento. Muchas veces esos prejuicios que tú hablas nos encontramos todos los días. Equipo técnico también a veces, Carlos, que hay mucha gente que tiene prejuicios. A eso me iba a referir. Los equipos técnicos también tienen, imagínate que simplemente hacen una entrevista, o a veces simplemente, vos te puedes imaginar un informe social que te hagan por teléfono, y que eso, sin embargo, sirva para decidir. Pues yo creo que la sentencia recoge un tema fundamental, lo que hoy estamos haciendo, y me parece correcto. Lo que el Liuba está haciendo, es decir, que los niños y niñas puedan expresarse y escucharles, y que la decisión no se base de forma exclusiva al informe psicológico, técnico, educativo de la oficina técnica, sino que les sepamos escuchar, pero que las decisiones también se adopten en virtud de lo que los niños, niñas y adolescentes desean hablar y qué es lo mejor para ellos. Pero nos viene una tarea dura. En estos días se está discutiendo la ley del aborto por violación. Y miren lo que ya están haciendo los asambleístas, desconociendo la sentencia de la Corte Constitucional. Yo creo que ahí va a haber un factor importantísimo de un activismo de padres, de niños, de madres, de familias ampliadas, en que se respete esta decisión. Porque no sería nada raro que un proyecto de ley, evidentemente, tergiverse la intencionalidad de la sentencia y no se han escuchado a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, la primera salvaguardia es precisamente este derecho que el Liuba ha manifestado el día de hoy, que sean escuchados. Porque el reto viene ya en el legislativo. Si bien es cierto, modula la sentencia, pero esto no concluye ahí, porque hay una tarea legislativa pendiente. Entonces, tienen que saber escuchar a los nuestros legisladores y respetar el contenido precisamente de la sentencia y el alcance. Y pueden inclusive mejorar, claro que lo pueden mejorar. Pero obviamente también es el otro sentido, ¿no? Este tipo de confrontación que Fernando hablaba, es decir, a veces este diálogo, este lenguaje de género nos hace confrontativos, nos hace ver hombres y mujeres confrontados, polarizados, y lo que menos hacemos es escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí viene la alienación parental. Carlos, y a veces en esta lucha el padre y la madre confrontándose y buscando desacreditar al otro progenitor. Cuando ahora lo que tenemos que demostrar es que sí somos capaces de... Exactamente. Entonces, esta alienación parental también dificulta la relación de padres, madres e hijos. Porque cuando estamos bajo el cuidado, lo primero que se hace en esta discusión adultocéntrica es desprestigiar al papá o a la mamá para confrontar. Entonces, en esa situación, sí, evidentemente la sentencia dice, a ver, lo que vamos a demostrar es lo positivo, no lo negativo. Porque lamentablemente siempre íbamos a demostrar es que la madre es así, asado, el padre es asado, así. No, ¿qué es lo positivo y cómo puede evidenciar que esta tendencia puede ir mejorando independientemente de los roles o de los contextos que puedan establecerse? Porque los roles también son estereotipos, ¿no? Por ejemplo, tú léele lo que dice el doctor Abad, que representa a la asamblea. Dice, no, pues que el papel de la madre es fundamental porque la madre es la que pare, la que da de lactar. Esos estereotipos, entonces, en virtud de eso había que seguir manteniendo vigente que la prioridad era la madre. Pero ha cambiado mucho. La sociedad ha cambiado enormemente. Y los roles de padre también pueden, de alguna forma, también establecer labores de madre complementarias. Labores de casa, por ejemplo.
Entonces yo creo que ese tipo de salvaguardas son muy importantes y ahora les toca un enorme, yo creo que una tarea tal vez más complicada que la Corte Constitucional, que es la Asamblea. Son 137 voluntades con diferentes tendencias, con diferentes ideologías y donde van a existir radicalismos y extremos que precisamente en el medio van a estar los niños, niñas, adolescentes, y creo que ahí debemos estar todos colaborando precisamente con el interés superior del niño. Vamos a esta parte final, tenemos unos 10 minutos para culminar este programa que en lo personal a mí me congratula haber tratado porque yo hace algunos años cuando se discutía el Código de la Niñez y Adolescencia decía que la custodia compartida, en el caso que se proponía en esa época, era interesante y que podía ser una realidad en el país. Y había personas que decían, sí, mujeres que decían, sí, estamos de acuerdo con la custodia compartida siempre que haya el acuerdo. Decía, oiga, si es que no hay el acuerdo, tiene que ser en base al informe técnico, a escucharles a los menores, y será una tercera persona la que pueda dirimir esta situación. No, ahí no estamos de acuerdo. Eso no pasó. Ahora la sentencia de la Corte Constitucional hace que la tenencia sea pues una decisión priorizando el interés superior del menor, escuchándole por tanto también a los menores como uno de los fundamentos y el informe técnico del equipo respectivo. Pero se avanza más allá. Ahora sí podrá darse en muchos casos la tenencia compartida, ya sin esa presión de que si no acuerdo tal cosa, definitivamente yo tengo como madre, digamos en el caso de las mujeres, la posibilidad de la tenencia. Y como padre ya no tiene la posibilidad porque la ley le da de hecho a la mujer la posibilidad de la tenencia. Esas situaciones complejas, conflictivas, entiendo que tiene que ir desapareciendo con los recaudos que nos señala Carlos, que hay que tener en cuenta porque se podría tergiversar efectivamente en el proyecto de ley que tiene que preparar en alguna medida la Defensoría del Pueblo. Ojalá también esté sintonizada con lo que dice la Corte Constitucional. Tu despedida final, Liuba, Fernando Mora, luego pasamos con Fernando Vega y con Carlos Poveda. Fernando Mora. Primeramente quería responder a la duda de Carlos sobre si yo tuve la oportunidad de hablar, y yo me he presentado en la Asamblea con las propuestas de reformas de ley al nuevo COPINA en septiembre. Entonces también he tenido un conversatorio con el doctor Iván Saquicela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, sobre estos temas, donde yo he dado mis propuestas y mi punto de vista como niña. También, con respecto a que esto implica al equipo técnico, quería dar mi experiencia con un psicólogo que con la preferencia materna, él lo que hacía era obligarme y decirme que yo iba a volver con mi madre y que tenía que volver, cosa que a mí me generaba mucha presión y me hacía sentir muy, muy mal. Y también sobre este tema, ahora la cuestión es que muchas personas dicen que los padres, hombres, no pueden encargarse de la crianza, el cuidado de los hijos e hijas. Pero mi papi es todo un ejemplo de que es posible, ya que yo vivo con él desde que tenía 7 años, que es una edad en la que él se encargaba de todo, cocinaba, planchaba, mi salud, mi alimentación, mi desarrollo. Ahora, como ya tengo 13 años, él me enseña a mí a ayudarle a hacer las cosas, pero no porque tú eres mujer y tienes que arreglar esto, tienes que hacer la comida. No, sino como un aprendizaje para mi vida, para yo salir adelante, como él lo hace conmigo. Y siempre hemos mantenido una relación con mucho respeto, mucho cariño. Él siempre se preocupa mucho por mí. Y gracias a su apoyo y todo eso, yo he seguido siendo una activista por los niños, niñas y adolescentes. Gracias, Liuba, por tus palabras, me emocionan muchísimo. Gracias.
Y bien, gracias, estamos... Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando Mora, Liuba. Gracias, se está yendo el tiempo y simplemente quería opinar también que hay que tener cuidado con estas nuevas cosas que vienen, que son una alegría. Hay que partir que es un punto de alegría. Tenemos una oportunidad los niños, tenemos una oportunidad padres, madres y familia ampliada. Ahora hay que trabajarlo en que esto se aplique correctamente. Gracias, es Fernando. Importante en ese sentido. Es gracias, un saludo. Carlos Poveda, tú. Gracias. Muchas gracias. Tu despedida en un minuto para que cierre el programa, Fernando Vega. Carlos Poveda, tu despedida. Bueno, yo acojo las palabras de Fernando y Liuba, ¿no? La alegría que produce, porque en medio de una lucha tan intensa necesitamos fortalecernos todo, ayudarnos todo, pero hacerlo desde el aspecto positivo. Se ha dado un paso grande y yo creo que hay que seguir dando estos pasos para alcanzar lo que realmente es un equilibrio. La familia tiene que ser un equilibrio y no una confrontación casi bélica. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Fernando. Fernando Vega, cierras el programa, por favor. Así es, yo siempre digo que los mamíferos somos los inventores de la ternura, porque concebimos y creamos los hijos en el seno de la familia, en la cuyita, en el nido familiar, ¿no? Y creo que es demasiado triste, siendo tan corta la vida, que la vida familiar se convierta en un infierno, en una antesala del infierno, en un lugar de conflictos y de luchas interminables, donde quienes están interesados no en que se solucionen los problemas, sino en ganar dinero en torno del asunto, ¿no es cierto? Se dediquen a echarle leña al fuego para ver si hay, para celebrar ganadores y pisotear perdedores. Me parece a mí que lo que tenemos que luchar es por la sanidad total de la familia en un contexto civilizatorio diferente, donde ya nadie es dueño de nadie y donde tenemos que aprender a convivir libremente, compartiéndonos los unos con los otros, dentro de códigos éticos de honestidad, de sinceridad y de verdad. Bueno, síganos en Voces Azuayas, libres y diversos. Muchas gracias, Fernando. Un agradecimiento muy sentido a mis amigos, Liuba, Fernando, Carlos, un referente, un jurista realmente comprometido con el quehacer honesto de la profesión. Un agradecimiento sincero. Estamos llegando al final del programa, invitándoles, amigos, amigas, a continuar siempre con los programas de Voces Azuayas y Derechos Urbanos. Con Fernando posiblemente ya tendremos la próxima vez en el SED conjuntamente la coordinación del programa. Estamos llegando al final. Fernando, ¿algo? Sí, quizá el viernes y el sábado próximos son festivos, ¿no? Vamos a ver si reprisamos algún programa que resulte interesante. Piénsalo, podría ser este mismo, quizá uno de ellos. Y para descansar un poco también y dar chance también a nuestra plataforma de que podamos disfrutar de las fiestas. ¿Les parece? Bien, muchas gracias, amigas y amigos, bienvenidos y me despido ahora, me despido de ustedes y siempre invitándoles para que estén con nosotros en los diferentes programas y estaremos en contacto. Muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos y todas. Gracias. Un abrazo. La vida es un ciclo de constante cambio, en donde lo importante siempre será el legado que dejamos en nuestro paso por el mundo. En el Cementerio Patrimonial de Cuenca buscamos prolongar la historia de nuestros seres queridos a través de las raíces y hojas de hermosos árboles cenizarios que resguardan y mantienen vivo el legado de quienes más amamos. Contamos con atención las 24 horas del día. Llámenos al 2869-014 o a nuestra línea directa 155 y síganos en nuestras redes sociales. Cementerio Patrimonial de Cuenca, tu historia, tu legado. Alcaldía de Cuenca. ¿Qué dice, brother?
Aquí medio cabreado, hermano, porque no quieren respetar nuestros derechos a defender el agua. Sí, hombre, yo creo que se están haciendo los sapos, hermano. Tienen con menos del cuento de que no va a pasar nada en Quimsacoche, en la parte del Cajas, hermano. Lo que pasa es que el Tarqui, el Yamuncay, el Tomebamba, el Machácara y Norcay. Y nacen de allá, weón. Tenemos que estar juntos en esto. Más del 80% de Cuenca decidió, hermano, que no se explote los páramos, que lo que Cuenca se decida, se respeta, carajo. Exactamente, hermano, se respeta. Sí al agua, sí a la vida, no a la mina. Cabildo por el agua de Cuenca,